Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos. Shalom. Shalom. Que la paz de Cristo siempre, siempre, siempre sea con ustedes en el nombre precioso de nuestro Salvador. Vamos a iniciar el mensaje dando gracias al Señor por un día más que Dios nos da para seguir llevando el precioso y glorioso evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. El mensaje favorito mío es la gracia, la dispensación de la gracia, porque ahí es donde está centrado el evangelio, en la dispensación de la gracia a los gentiles. Vamos a ir a salvos por gracia, que es el tema que yo le puse, salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Y yo había escrito aquí, ¿qué es el evangelio? ¿Dónde se encuentra el evangelio? Hay muchas iglesias que buscan el evangelio en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no había evangelio. No había evangelio, lo que estaba es la ley. ¿Ve? El evangelio se encuentra aquí, en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahí es donde Dios le revela a Pablo el evangelio, ¿verdad? Entonces Pablo escribe, Cristo murió por nuestros pecados. Más adelante estaré explicando por qué Cristo murió por nuestros pecados. Por qué razón Cristo murió por nuestros pecados. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Y es cuando Pablo dice conforme a las Escrituras. Aquí hay una revelación poderosa. Cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, porque en el griego significa prografo. En el griego significa prografo. Entonces prografo, de la misma palabra de las Escrituras, significa escribir antes. Escribir antes, pero escribir antes de qué, acerca de qué, algo que se escribió, pero antes. Yo le voy a revelar la palabra escritura al griego, ¿ok? Pero no es ahora, es más adelante, ¿ok? Más adelante. Entonces, pues de la misma palabra escritura, que en el griego es prografo, pues que significa escribir antes, se encuentra la revelación, se encuentra lo que significa prografo, y se encuentra en Romanos y en el libro de Efesios. Pero yo tengo aquí en blanco el libro de Romanos y en el libro de Efesios aquí está en blanco, subrayado en blanco, porque yo les voy a revelar más adelante el capítulo, ¿ok? Por ahora no, pero más adelante voy a revelar lo que significa prografo de las Escrituras y se encuentran en el libro de Romanos y en los libros de Efesios, ¿ok? Y de la misma palabra griega, escritura, en el griego prografo, la palabra grafo, más adelante también se la voy a revelar. Está prografo y está grafo. Pero yo quiero ir más aquí, a Romanos y a Efesios. Más adelante yo les voy a revelar pues el capítulo y el versículo, ¿ok? Bien, y después habla de sepultura y resurrección y vuelve y repite la palabra escritura dando énfasis a la palabra prografo. Pero antes de yo ir a esta parte de aquí de la pizarra, vamos a ir a una breve introducción al mensaje y lo voy a hacer aquí en el lado derecho. Entonces, en el libro de Éxodo 19, 5 al 6, Dios hace una elección a Israel. Dios llama a Israel como nación aprobada por Dios. Dios saca de la esclavitud de los egipcios a Israel. Dios la liberta de las manos de los esclavos para que entonces Dios la separe para él. Ahí hay una separación que significa santidad.
Santidad, que yo hablé ese tema hace varios días en Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Pues Dios separó a Israel para Él, para Dios. Y si Dios no te separa, a usted tampoco, tú no puedes ver a Dios de ninguna manera. Dios tiene que separarte para Él con un propósito y bajo un llamamiento. ¿Ok? Pues entonces, aquí en Éxodo 19, 5 al 6, dice que Dios hizo de Israel, Dios hizo una nación de sacerdotes y reyes. Nación santa, pueblo adquirido, nación adquirida por Dios, real sacerdocio para Dios. Nosotros no somos esa nación santa. Dios la llamó a ellos santo, porque todavía, aún ahí, todavía no había formación de la iglesia. Por eso es que yo le estoy diciendo que la iglesia está buscando el evangelio allá, en el Antiguo Testamento, y allá no hay evangelio. El evangelio se encuentra aquí, en 1 Corintios 15, 1 al 4, que está relacionado con la cruz y la muerte, la resurrección y la sangre de Cristo. Fuera de lo que es la sangre de Cristo y la muerte, la resurrección y su sepultura y la escritura, eso no tiene nada que ver con el evangelio. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Entonces, en el libro de Jeremías 31, versículo 31 en adelante, Jeremías 31, versículo 31 en adelante, Dios habla a través del profeta Jeremías. Y Dios le dice a Israel, ¿verdad? Yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, ¿verdad? Se está haciendo Dios va a hacer un nuevo pacto porque Dios sabía que el Israel en el Antiguo Testamento pues había violado los mandamientos. Se habían apartado. Por eso es que Dios, hablando a través de Jeremías, el profeta, ¿verdad? Capítulo 6, Jeremías capítulo 6, me parece que es el capítulo 6. Dios le dijo a Jeremías en el Antiguo Testamento, profetizando, diciendo, vuelvan a la senda antigua. Hoy en día hay muchas iglesias que profetizan diciendo, nosotros no somos de esas personas, de los que dicen que son de la gracia. Ellos son libertinos, ellos tuercen el evangelio, ellos son pecadores. Nosotros somos los de la senda antigua. Dios mío. Dios llamó a Israel los de la senda antigua. Y Dios le dijo a través del profeta, diciendo, vuelvan a la senda antigua. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado el mandamiento de Dios, el pacto, la promesa, se habían salido de la ley de Moisés. Estar en la senda antigua es estar sin salvación, sin Cristo. Porque allá, en aquella senda antigua, no había salvación. ¡Aleluya! No había salvación como ahora Cristo te ofrece salvación. Allá no había justificación por fe. No había justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Ve? Al contrario, Jesucristo, todo lo que predicó Jesucristo es una continuación de lo que Dios Padre le enseñó a Israel, todos los mandamientos y las enseñanzas y estatutos, que es la ley de Dios para Israel. Por eso es que Jesús, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay muchos que predican, ¿verdad? En las iglesias tradicionales, dicen, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, así dice la palabra, ¿verdad? Cristo es el camino. Pero cuando Jesús dijo esas palabras, se lo estaba diciendo en referencia a Jeremías capítulo 6, a la senda, el camino antiguo. No es el camino para la salvación. No, es que le estaba diciendo Jesús que vuelvan al camino, porque Cristo es el camino. ¿Ve? El mismo camino del Antiguo Testamento que transcienden todo lo del Antiguo Testamento y donde del linaje que viene Cristo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, todo lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Es de la senda antigua. Es caminando por ahí, caminando por la senda antigua. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, haciendo referencia a la senda antigua,
Yo soy ese camino que ustedes deberían de seguir acerca de la senda antigua. ¿Ves? Entonces hay algo bien interesante que Jeremías 31, versículo 31 nos revela. Y es que dice, yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Ese pacto tiene que ver con los judíos, con el mismo pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No es con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Tranquilo, con calma. Cógelo con calma, Samuel. Tranquilo, llénate de paz y de alegría y de gozo. Amén, gloria a Dios. Ese pacto tiene que ver cuando Jesús dice, cuando Dios dice en Jeremías 31, 31, he aquí yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, ¿verdad? Tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Tiene que ver con la venida de Cristo, realizando algo. ¿Realizando qué? Pues la muerte y la resurrección de Cristo, y especialmente tiene que ver con un pacto de sangre, un pacto ensangrentado. Cristo muriendo en la cruz por todos aquellos que creen. Hay que comprender que Cristo vino para los judíos, no para los gentiles. Sí, Cristo vino para Israel, no es para los gentiles. Pero a causa de que Israel, los judíos, rechazaron a su Mesías, pues entonces se abre un camino para que entonces a través del llamamiento de Pablo vengan los gentiles, que son otras naciones más que eran paganas, y esos gentiles somos nosotros. Para la gloria del Señor Jesús somos nosotros, gloria a Dios. Entonces, ese pacto de sangre que Cristo, Dios había profetizado, tiene que ver con Hebreos 9, del 15 al 17. Hebreos 9, del 15 al 17. Vamos a ver. No te preocupes, hermano. No te preocupes que ya mismo vamos para aquí. Ya mismo vamos para aquí, ¿ok? Hebreos, vamos a buscar Hebreos 9, del 15 hasta el 17, y dice, así que por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de los pecados que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, presten atención, listen. ¿Quiénes son los llamados aquí? ¿Quién? No te emociones. No te emociones porque no eres tú. Viste lo importante que es trazar la palabra. ¿Ves? En las dispensaciones bíblicas. ¿Ves? Aquí los llamados no somos nosotros. Porque Cristo no vino para nosotros. Cristo no vino para nosotros, la iglesia gentil. Cristo vino para Israel, para los judíos, para el Israel. Vino para el pueblo de Israel. Según Jeremías 31, versículo 31. He aquí yo haré un pacto. ¿Con quién va a ser ese pacto? Que viene siendo morir Cristo en la cruz del Calvario para salvar a quién? A Israel. No es a nosotros. Nosotros fuimos salvos, ¿verdad? Cuando Cristo interrumpió su ministerio, ¿verdad? Porque los judíos rechazaron a su Mesías. Y entonces, a través del ministerio de Pablo, en adelante es que viene la salvación para los gentiles que somos nosotros. Así que, bien importante que nosotros, la iglesia, no estemos haciendo un ajo con habichuela. Porque hay muchas iglesias que están haciendo un ajo con habichuela y una ensalada entre el nuevo pacto y el viejo pacto, entre la ley y la gracia. ¿Me entiendes? Y piensan y dicen que lo mismo, Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios es verdad. Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, dentro de su soberanía, dentro de los atributos de Dios. ¿Ves? Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, dentro de la soberanía y de los atributos de Dios. Pero en cuanto a promesas y doctrinas, no es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Viste? ¿Viste? No, que Cristo es el mismo ayer y hoy por todos. En cuanto a los atributos de Dios, sí. Es el mismo ayer, hoy por todos los siglos. Pero en cuanto a doctrina, promesas, salvación, elección, llamamiento, no es el mismo ayer. Hay una promesa para nosotros, la iglesia, y hubo una promesa para Israel. Hubo. Y todo
todo lo que fue y tuvo verdad, todo lo que fue en el Antiguo Testamento, aún en el periodo de tiempo de Jesús, antes de su muerte, en su ministerio, también en ese periodo de tiempo, todo ese tiempo tuvo verdades. Todo lo que tuvo verdades en ese tiempo fue verdad y tuvo vigente, tuvo tiempo pasado. Pero hay que conocer que ahora nosotros estamos en una dispensación de gracia, diferente a la que Cristo estuvo con Israel. ¿Ve? Entonces hay que comprender también las verdades que cuando Jeremías 31 dice, yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel, estaba hablando con Israel, no con los gentiles que somos nosotros. Entonces tiene que ver con un pacto con sangre. Así que por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo la muerte de la remisión de los pecados, bajo el primer testamento, los llamados reciban. ¿Quiénes son los llamados? Pues Israel. Y no solamente es Israel, que son los llamados, los elegidos, ¿verdad? Pues lo dice también en Mateo 24. En el libro de Mateo, déjame buscar otra Biblia para que se me haga más fácil y más rápido buscarlo. Ustedes conocen Mateo 24. Yo sé que ustedes conocen mucho Mateo 24. Pues vamos a buscar Mateo 24 aquí un momentito. Vamos a buscar Mateo 24, ¿no? 24, aquí está, 24. Y dice el versículo 22, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Wow. Mateo 24, versículo 22. 22. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros. Ay, Padre, no. No somos nosotros. No somos nosotros. Por eso es que la iglesia predica la palabra, tiene amor por predicar las palabras, pero tuerce mucho la palabra, desconoce mucho la palabra, la desconoce. ¿Por qué? Por lo que yo te dije, porque no sabe dividir, no sabe conjugación de los textos, no sabe interpretar tampoco la palabra de Dios y hace un ajo con habichuela. Pues en Mateo 24, versículo 22, Jesús viene por sus escogidos. Obviamente después de la gran tribulación. No, después de la gran tribulación no, me equivoqué. Después del rapto en adelante. Después que pase el rapto, para nosotros la iglesia, Él viene para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Israel. Jacob, Israel. Él viene para ellos. Esos son los llamados ahí. No somos nosotros. Ok, bien. Entonces, ese pacto tiene que ver con sangre. ¿Verdad? Y dice aquí, para que los llamados reciban la herencia eterna. ¿Verdad? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. El testador viene siendo Cristo. El testador viene siendo Cristo. Entonces el testador viene siendo Cristo, que es el que promete un nuevo testamento. ¿Ah, viste? Entonces ese nuevo testamento, el nuevo testamento, ¿verdad?, no se realiza hasta que Cristo muere. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo. El Nuevo Testamento, lo que muchas iglesias dicen, hermanos, Dios le bendiga, vamos a ir al Nuevo Testamento. Y empiezan a leer Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan. Y todo eso no se escribió, no se escribe para la iglesia. Todo lo que hay en Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, esto es una continuación del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, de la ley de Dios, que es un equivalente a la ley de Moisés. Entonces, Mateo se escribió en hebreo y los otros libros se escribió en griego koinés, con algunas cositas que están por ahí. Sí, en griego koinés, tiene algunas partes en arameo, sí, pero la mayoría se escribió en griego koinés. Mateo se escribió en hebreo y los otros libros que le siguen en griego koinés.
Entonces los judíos son muy estrictos con los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, especialmente con Mateo, porque los judíos saben que la verdadera interpretación del mensaje de Jesús es al hebreo, no es al griego necesariamente, es al hebreo. Porque el Jesús que conocen los judíos mesiánicos es un Jesús hebreo, más no griego. Viste, les estoy enseñando muchas cosas interesantes, pero no vamos a hablar de eso, ¿ok? Vamos a ir aquí a la pizarra, ¿ok? Entonces, Cristo es el testador, y si Cristo muere, cuando Cristo muere, entonces viene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se confirma cuando Cristo muere. Ahí es cuando hay un Nuevo Testamento. Y un Nuevo Testamento está hecho de la promesa que Cristo dejó plasmada para todo aquel que cree. Si cree en la sangre de Cristo, pues es salvo. Si cree en Cristo, en la muerte y la resurrección de Cristo, es salvo. Hay una esperanza. Pero mientras tanto, antes de que Cristo muere, Cristo es el testador, pues entonces no hay Nuevo Testamento. Y muchas iglesias dicen, vamos hermanos, vamos para el libro de Mateo, Marcos, Lucas. O sea, antes de que Cristo murió, y todavía estaban esa doctrina y promesas estaban dadas todavía a Israel. ¿Ok? Entonces, el ministerio de Jesús se interrumpe en Hechos 8, 51 al 60. Cuando Cristo muere, siendo el testador, ¿verdad?, a través de la sangre, porque el pacto nuevo viene a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces el ministerio de Jesús se interrumpe, ¿verdad?, en Hechos 8, 51 al 60. Ahí se interrumpe. ¿Por qué? Pues porque Juan dice, Juan 1:11 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hijo de Dios. ¿A quién Juan se estaba refiriendo? Juan 1:11, Juan 1:10 y 11. ¿Quiénes eran los que lo recibieron? Pues los judíos. No somos nosotros la iglesia. Es que Mateo, Marcos y Lucas no se escribió para la iglesia. Ahí no hay iglesia formada. La iglesia se forma después de la cruz, después de la muerte de Cristo. Por eso es que la iglesia está diciendo el evangelio. ¿Pero qué evangelio? Pues la iglesia tiene que aprender mucho. Tiene que aprender mucho. Hay muchos hoy en día con llamados apóstoles, apostolitis. Soy apóstol, Dios me lo reveló. Dios me lo reveló, hermano. Dios me dice que me ungiera yo mismo, porque yo soy ungido. Soy ungido. Y Dios me dice que me pusiera la mano y me declarara apóstol. Y Dios mío, qué clase de revelación. ¿Me entiende? Ok, bien, vamos a seguir, ¿entiende? Entonces se interrumpe el ministerio de Jesús y ya para Hechos 8, 51 al 60, pues ahí se interrumpe el ministerio, para entonces en Hechos 9, 15 viene el llamamiento de Pablo el apóstol.